Hola amigos y bienvenidos al programa de hoy de Apologética con Marta. En esta serie ya hemos estudiado el origen de la Biblia, cómo se originaron las diferentes traducciones de la Biblia y los retos con que se encuentran los traductores en traducir la Biblia en diferentes idiomas. Hoy finalmente llegamos a estudiar brevemente sobre los problemas de traducción que encontramos en la versión Nuevo Mundo producida por los Testigos de Jehová. Hoy estudiaremos el origen de esta traducción y ejemplos de por qué se desvía de las doctrinas ortodoxas que enseñan los manuscritos originales del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esta serie completa de cómo se originó la Biblia está disponible para que la escuchen gratis visitando apologeticaconmarta.org o mi página en Facebook, Apologética con Marta. Antes de hablar de la Biblia versión Nuevo Mundo o traducción Nuevo Mundo, quiero darles un poco de historia de cómo se originó los Testigos de Jehová que produjeron la traducción Nuevo Mundo. Los Testigos de Jehová creen que el cristianismo cayó en apostasía bajo el emperador Constantino en el IV siglo después de Cristo, y que para poder restaurar una adoración pura a Dios, Dios le asignó a Charles Russell a establecer la sociedad atalaya, que se conoce hoy día como los Testigos de Jehová, para ellos proveer verdad espiritual y adoración a Jehová. Russell comenzó a enseñar doctrinas completamente distorsionadas a lo que enseña la Biblia. Él profetizó 3 veces el final del mundo. Primero dijo que se terminaría en el 1914. Luego dijo que se terminaría en el 1915. Y después lo cambió a el 1918. Ninguna de sus profecías se cumplió. Su sucesor, el señor Joseph Rutherford, movió la fecha del fin del mundo al 1925. Rutherford enseñó que Jehová gobierna este universo desde Alción, que es un sistema de estrellas en el universo. La traducción de la Biblia de los Testigos de Jehová se llama Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, y su traducción en inglés fue hecha en el 1950. Su última traducción revisada en español fue producida en el 1987 y ellos claman que consultaron fielmente los textos antiguos en hebreo y en griego. Su Biblia es ofrecida gratis en muchos idiomas diferentes. Ellos declaran que tienen la traducción más confiable de todas las traducciones disponibles en el mercado, pero mantienen un anonimato del nombre de las personas que hicieron las traducciones. Obviamente, si mantienes los nombres de los traductores en anonimato, con la excusa de darle la gloria a Dios, no puedes entonces verificar si los traductores en realidad tienen entrenamiento en exegesis, o sea, en interpretación y traducción del hebreo y del griego de la antigüedad. Básicamente, ellos consideran que sus traducciones son superiores a las traducciones de Wycliffe y de Tyndale. Sin embargo, la realidad es otra. La Biblia New World Translation, que es la primera versión de Testigos de Jehová en inglés, fue hecha por un comité de 6 caballeros y 5 de ellos no tenían un entrenamiento formal en lenguajes de hebreo y griego, y el director, el señor Frederick Franz, quien fue el director del proyecto de traducción, tenía solo conocimiento básico en cuanto a traducciones bíblicas. Frederick Franz más tarde vino a ser el 4º presidente de la Organización de los Testigos de Jehová y admitió bajo juramento en la corte que él no podía traducir Génesis 2, verso 4, del hebreo al inglés. En noviembre 24 de 1954, en un interrogatorio en donde el señor Franz fue enviado como representante de la Sociedad de los Testigos de Jehová y de las traducciones y comunicaciones de la organización, él primero indicó
que estaba familiarizado con el hebreo y que dominaba sustancialmente la lingüística. Él indicó que podía leer la Biblia en hebreo, griego, latín, español, portugués, alemán y francés. Sin embargo, en el contrainterrogatorio, se le preguntó al señor Franz si podía leer y hablar hebreo. Él indicó que no podía hablar hebreo. Se le preguntó si podía traducir Génesis 2, verso 4, del hebreo al inglés, lo cual indicó que no podía. Cuando se verificó con catedráticos de la Universidad de Biola, en California, si el verso en Génesis 2, verso 4 era difícil de traducir del hebreo al inglés, ellos indicaron que cualquier estudiante con 1 año de estudio en hebreo debe estar capacitado para traducir ese verso, que es bien fácil, lo que muestra que el señor Franz, quien era el que más estaba supuestamente capacitado para traducir del hebreo al inglés, no tenía entrenamiento para llevar a cabo tal proyecto de traducción. Aunque ellos declaran tener un alto grado de adiestramiento en traducciones del hebreo y del griego, cuando los verdaderos catedráticos comparan sus traducciones con el hebreo y el griego original, en realidad es una Biblia producida con muchas distorsiones, que en realidad muestra un intento de parte de los testigos de Jehová de adaptar sus propias doctrinas y sus creencias, y las creencias de Charles Taze Russell, en una nueva Biblia que se aparta de lo que enseñan los textos originales bíblicos. En Colosenses 1, en el verso 16, la versión Reina Valera de 1960 lee, refiriéndose a Jesús, lo siguiente: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Si leemos la versión Nuevo Mundo, Colosenses 1:16 lee, porque por medio de Él todas las cosas, y entre paréntesis ponen la palabra otras, o sea, dice, porque por medio de Él todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, no importa que sean tronos o señoríos o gobiernos o autoridades, todas las otras cosas han sido creadas mediante Él y para Él. Fíjense la diferencia entre una traducción legítima que dice que porque en Él fueron creadas todas las cosas, y en la Biblia de los Testigos de Jehová cambian para añadir la palabra otra cuando lee, porque por medio de Él todas las otras cosas fueron creadas. ¿Por qué esta es una distorsión enorme que cambia la doctrina esencial del cristianismo sobre quién es Jesús? Es una distorsión porque es un intento de acomodar la doctrina que enseñó Russell de que Jesús era un ser creado, conocido como el arcángel Miguel, y que cuando Jesús vino a la tierra, él dejó de ser el ángel Miguel y se convirtió en un ser humano perfecto. La palabra otro no aparece en el texto griego y le fue añadida por los testigos de Jehová a su Biblia, y por eso aparece en paréntesis en su propia Biblia. Esa palabra le fue añadida para implicar que Jesús también había sido creado, al igual que todas las otras cosas habían sido creadas. Mediante este verso, ellos intentan justificar no creer en la eternidad de Jesús y así poder negar la Trinidad. Ellos también añadieron la palabra otras a los versos en Colosenses 1, versos 17 y verso 19. Este es un intento de hacer de Cristo un ser creado. Los testigos de Jehová declaran que ellos ponen la palabra otra en énfasis, en paréntesis, para clarificar el sentido de la traducción. Sin embargo, esta adición solo sirve para cambiar el atributo de Jesús, de ser el verdadero creador eterno, a ser solamente una criatura creada, un ser creado. El contexto completo de Colosenses 1, versos 15 al 22, está lleno de superlativos cuando describen a Jesús como la imagen del Dios invisible.
el primogénito de toda la creación y creador de todas las cosas. Jesús es antes de todas las cosas y todo subsiste en Él, y en Él habita toda deidad. El texto griego es bien claro en dar testimonio que Jesús no es algo más creado, sino el mismo creador eterno de todas las cosas visibles e invisibles. Otra distorsión aparece en Mateo, capítulo 25, verso 46. En ese segmento Jesús habla sobre el juicio de las naciones y cierra diciendo que los desobedientes irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Sin embargo, la versión Nuevo Mundo lo traduce diciendo, y estos partirán al cortamiento eterno, pero los justos a la vida eterna. Aquí hay una diferencia enorme entre castigo eterno y cortamiento eterno. En los 1870, Russell rechazó el concepto de tormento eterno que se enseña en la Biblia y promovió la idea de que los malvados no sufren en el infierno, sino que cesan de existir cuando mueren. Por lo tanto, este cortamiento implica que las personas cesarían de existir en vez de ir al infierno. Ahora, es clara la Biblia en enseñar que existe castigo eterno y no aniquilación de los malvados. Lo podemos ver en muchísimos versos. Mateo 8, de versos 11 al 12 dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí no hay aniquilamiento, sino sufrimiento eterno. Apocalipsis 14, versos 10 al 11 dice, Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Esto indica existencia en sufrimiento para los pecadores, no aniquilamiento, y también indica periodo eterno, que es por los siglos de los siglos. Ahora, Apocalipsis 20, verso 10, es el más descriptivo de los versos en griego. Y aquí el apóstol Juan escribió, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La palabra griega basanizo literalmente significa atormentar, torturar, estar en dolor, y es usada en el Nuevo Testamento para referirse a gran dolor, a sufrimiento y a una miseria consciente. Esa palabra no significa aniquilamiento, no significa cesación de estado consciente y no significa extinción. Otra enseñanza de los testigos de Jehová es que al morir, la persona no existe como espíritu luego de la muerte física. Para justificar esto, los traductores añadieron puntos en la oración, cambiándole el sentido al verso de Lucas 23, verso 43, en que Jesús le dijo a uno de los ladrones que murió crucificado con él, que ese mismo día el ladrón estaría con Jesús en el reino de los cielos. La versión Reina Valera en Lucas 23, verso 43 lee, entonces Jesús le dijo, y aquí hay 2 puntos, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por otro lado, la versión Nuevo Mundo añade 2 puntos en la oración y lee, y él le dijo, 2 puntos, verdaderamente te digo hoy, 2 puntos, estarás conmigo en el paraíso. Como pueden notar, no es lo mismo estar en el paraíso hoy, como realmente dijo Jesús, a decir hoy
que estarás conmigo en el paraíso, indicando que es eventualmente que estarías en el paraíso. No es lo mismo decir hoy estarás a decir te digo hoy. Estar en el paraíso hoy elimina estados intermedios de existencia y es lo que enseñan los textos en griego. Génesis 1, del 1 al 2, presenta otra distorsión relacionada con la Trinidad. El verso de Génesis, capítulo 1, del 1 al 2, de la versión Nuevo Mundo, lee: En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora la tierra resultó estar sin forma y echada a perder, y había oscuridad sobre la superficie del abismo de las aguas. Y la fuerza activa de Dios estaba moviéndose, yendo y viniendo sobre la superficie de las aguas. Los testigos de Jehová niegan que el Espíritu Santo está vivo y que es la tercera persona de la Trinidad. Por lo tanto, ellos han cambiado la traducción correcta que dice el Espíritu de Dios estaba moviéndose sobre la superficie de las aguas para decir que la fuerza activa de Dios estaba moviéndose, yendo y viniendo sobre la superficie de las aguas. Otra distorsión aparece en Juan 1, verso 1. Ellos traducen equivocadamente el versículo como un Dios, agregándole el artículo indefinido. Esto se debe otra vez a que ellos niegan quién es Jesús y deben cambiar la Biblia para que esté de acuerdo con la teología de ellos. La versión de los testigos de Jehová es: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios. Las versiones ortodoxas leerían: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Otra distorsión aparece en Hebreos 1, verso 6. El verso dice que todos los ángeles de Dios deben adorar a Jesús, quien es el primogénito descrito en ese capítulo de la Biblia. En este versículo ellos traducen la palabra griega proskuneo, que significa adoración, y la traducen como reverencia. Reverencia es una palabra que significa honrar, mostrar respeto o inclinarse ante alguien, pero no es el mismo grado máximo como el de adorar a alguien. Ya que para los testigos de Jehová Jesús es un ser creado, entonces Jesús no puede ser adorado. Ellos también han cambiado la palabra griega para adoración en otros versículos que se relacionan con Jesús. En Mateo 2, verso 2 lee: y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Aquí la Biblia, versión Nuevo Mundo, lo traduce como venimos a rendirle homenaje, tanto en este verso como en el verso 11, cuando encontraron a Jesús y le rindieron homenaje. La palabra correcta debería ser adoración. En Mateo 14, verso 33, lo mismo. El verso dice: entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo: verdaderamente tú eres hijo de Dios. La versión Nuevo Mundo lo traduce como rendirle homenaje. Y en el verso de Mateo 28, verso 9, cuando las mujeres vieron a Jesús resucitado, el verso dice: en eso Jesús les salió al encuentro y les dijo: salve. Y ellas se acercaron y le abrazaron los pies y lo adoraron. La versión Nuevo Mundo nuevamente lo traduce como darle homenaje. El último ejemplo de distorsión lo tenemos en Hebreos 1, verso 8. Este es un versículo donde Dios, el Padre, llama a Jesús Dios. En la versión Reina Valera contemporánea lee: pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. Y si leemos la versión de la Biblia de las Américas, el verso lee: pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad en el cetro de tu reino. Claramente, Dios Padre está llamando a Jesús Dios,
Pero nuevamente los testigos de Jehová no están de acuerdo con lo que dice la Biblia y cambiaron para que esté de acuerdo a la teología de sus líderes de que Jesús no es Dios. Así que han traducido este verso indicando que Dios es su trono. La versión Nuevo Mundo lee, pero respecto al Hijo, Dios es tu trono para siempre, jamás, y el cetro de tu reino es el cetro de rectitud. El problema con la traducción de los testigos de Jehová es que este verso es una cita del Salmo 45, verso 6, el cual desde el hebreo solamente se puede traducir como tu trono, oh Dios, permanece para siempre, el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Para justificar la traducción del Nuevo Testamento, la versión Nuevo Mundo, también ellos tuvieron que cambiar el Antiguo Testamento. La traducción del Nuevo Mundo no es una traducción confiable. Como aprendimos en los últimos programas, es cierto que algunos lenguajes no tienen palabras exactas para traducir palabras en otros idiomas o en otros lenguajes, pero el problema de la versión Nuevo Mundo no es que no existan las palabras adecuadas, es que intencionalmente los traductores no estaban de acuerdo con las doctrinas originales de los textos bíblicos e intencionalmente han cambiado el texto bíblico para que concuerde con la teología de Russell, la teología de Rutherford y la teología de todos los demás líderes de la organización de los Testigos de Jehová. En vez de su teología, que aparece en las revistas Atalaya y la revista Despertar, adaptarse a las enseñanzas de la Biblia, ellos han escrito esas revistas primero con nuevas doctrinas y luego de crear esas nuevas doctrinas, han creado su propia versión de la Biblia para que concuerde con doctrinas creadas por el hombre, no doctrinas reveladas por Dios. La versión Nuevo Mundo no es una versión que debe utilizarse para un estudio bíblico, ya que cambia las doctrinas de quién es el verdadero Dios y no fue realmente traducida por catedráticos expertos en hebreo y en griego. Gracias a la dedicación de muchos catedráticos expertos en hebreo y griego, podemos encontrar buenas traducciones en inglés, en español y en muchos otros idiomas que son traducciones adecuadas, que mantienen consistentemente las doctrinas ortodoxas del cristianismo. Pero la versión Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová ha abandonado las doctrinas esenciales del cristianismo y no es una versión adecuada para un buen estudio bíblico. Recuerda visitarnos en apologeticaconmarta.org o en Facebook bajo Apologética con Marta, en donde encontrarás los enlaces radiales en archivo y otros recursos para estudios en la apologética cristiana. Y si tienen alguna pregunta o comentario, nos pueden llamar al 404-483-4132. Es 404-483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.